En este primer episodio del 2024 quiero compartir contigo cómo recuperar las riendas de tu vida. Y siento que esto es especialmente importante esta semana porque precisamente ayer, día 15 de enero, fue ni más ni menos que el famoso Blue Monday, que representa que es el día más triste del año porque se supone que todos esos objetivos que te planteaste para Año Nuevo, de alguna forma te das cuenta de que va a ser un poquito más complejo y a lo mejor has empezado a flaquear o has empezado a fallar, ¿no? En las rutinas, ¿no? Bueno, para mí es importante poner foco en esto porque fíjate en este dato interesante y es que normalmente cuando nos fijamos los objetivos, nos los fijamos desde la dimensión del hacer. Cuando haga una serie de cosas, entonces voy a ser X, ¿no? Sin embargo, lo que nos demuestra esto es que la motivación basada en el hacer pocas veces se mantiene constante en el tiempo. Así que realmente lo que necesitamos es abrazar esa dimensión mucho más profunda que tiene más que ver con nuestras raíces, con nuestra parte más esencial y que está vinculada directamente al ser, a quién soy yo, es decir, a la identidad. Así que en este primer episodio del 2024 vamos a hablar precisamente de esos tres pilares fundamentales que son necesarios para poder recuperar las riendas de tu vida en caso de que estés en un momento en el que, bueno, pues hayan surgido imprevistos, en el que estés en un momento de crisis, de no saber quién eres, dónde vas ni con quién, ¿no? Estas tres grandes preguntas y vamos a verlo en profundidad. Así que sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Tal y como te comentaba, lo más importante, el pilar que desde mi punto de vista es absolutamente fundamental y del que hablo, por ejemplo, largo y tendido en mi libro El naufragio sereno, es ni más ni menos que la identidad. El primer paso tiene que ver con descubrir quién eres, tiene que ver siempre con el autoconocimiento. Recuperar las riendas de tu vida significa que vas a colocarte en un espacio vital que en teoría deseas, que en teoría te satisface, que en teoría te hace feliz y te expande. Para poder más o menos asegurarte de que esto va a ser así, y digo más o menos porque evidentemente siempre hay una parte en la que uno puede cambiar de opinión en el último momento porque siente que a lo mejor esa realidad que ha construido no le corresponde, pero para saber, para asegurarte más o menos de que estás en el camino, el punto fundamental es el autoconocimiento, es descubrir ese personaje que estamos interpretando. Y cuando hablo de este personaje, a lo que me refiero sobre todo es desde su perspectiva de la luz, es decir, valores, talentos, em, las fortalezas internas, aquello que se me da bien, aquello que siento que es importante para el mundo, todas esas cosas que tienen que ver con mi pulso interno y evidentemente habla también de las sombras, de los bloqueos, de los miedos, de las creencias limitantes, etcétera, etcétera. Descubrir al personaje implica todo. Pero hay una cosa fundamental dentro de este primer pilar fundamental, que es el descubrir al personaje, que tiene que ver con la mirada del otro, con ser lo más honestos posibles para reconocer que a lo mejor estamos viviendo una vida que no nos corresponde y que tal vez estamos llevando a cabo acciones que tienen más que ver con los deseos de otras personas que con los nuestros propios. Por lo tanto, cuando descubrimos el personaje, también tienen que caer esas caretas y tenemos que adentrarnos en la vulnerabilidad de ser coherentes con nosotros mismos y, por lo tanto, la posibilidad de ser rechazados por el entorno. Solo así, esa vida que construyamos será nuestra y solo nuestra y no será la que las otras personas, las personas de nuestro entorno se sienten confortables al estar en contacto con ella. Y esto te puede parecer una nimiedad, pero te puedo asegurar que es fundamental, fundamental, porque al fin y al cabo, cuando uno se permite adentrarse en un camino que a lo mejor es un poco distinto a lo que hay en el entorno, es muy probable que el entorno sienta un cierto rechazo por ello. El autoconocimiento, el estar bien anclado con lo que es importante para mí, con mis valores, con lo que yo siento que es necesario aportar y expresar en este mundo, es lo que va a permitir que
cuando haya un cierto rechazo, que no tiene por qué ser un rechazo enorme, sino un cierto rechazo del exterior, yo pueda sentirme en paz y tranquila conmigo misma. El segundo punto, el segundo pilar fundamental, tiene que ver con cómo gestionamos todo lo que viene del mundo interno, es decir, con todo lo que aparece en nuestro campo de conciencia, ¿no? Y me refiero sobre todo y especialmente a, por ejemplo, todo lo que son esos pensamientos limitantes, tanto conscientes como inconscientes. Ten en cuenta, tal y como dice David del Rosario, que, a mí me encantó cuando leí esta frase porque es tal cual así, que todo pensamiento no deja de ser una propuesta neuronal. Dicho de otra forma, es un interesante punto de vista que no tiene por qué ser la verdad absoluta en sí misma, ¿no? Es una propuesta neuronal que emite tu mente debido a patrones de pensamiento, patrones de conducta, a tu yo autobiográfico, a tu entorno, ¿no? En base a lo que es establecido en el entorno de que se tenga que pensar así, ¿no? Pero eso no implica la verdad absoluta, ni mucho menos. ¿Qué sucede? Que normalmente estos pensamientos los vivimos como verdades porque creemos que somos lo que pensamos. Por lo tanto, nuestra identidad y nuestro pensamiento los juntamos en uno y llegamos a decir, ¿no? Esa frase de soy lo que pienso, soy mis pensamientos, ¿no? Y las cosas son así y yo soy así porque esto es así y punto. Sin embargo, cuando empezamos a entrenar la mente, entrenar la dimensión de la observación consciente, nos damos cuenta de que estos pensamientos que nos limitan son estas propuestas neuronales y desde la observación consciente podemos empezar a abrirnos a la posibilidad de no comprar esa propuesta neuronal y tal vez construir una de nueva. Evidentemente, ya que casi te estoy leyendo el pensamiento, evidentemente, hay algunas de estas propuestas neuronales que van asociadas a emociones muy, muy intensas, muy densas, que vienen vinculadas sobre todo, por ejemplo, con eventos traumáticos o con emociones como el miedo, como la tristeza, como la rabia, y a lo mejor nos cuesta muchísimo soltar todo ello. Es por eso que, evidentemente, llegados a este punto, pues la figura de un terapeuta, de un coach, de un acompañante que te pueda ayudar a soltar todo esto, a deshacer ese nudo, ¿no? de conexiones, va a ser muy beneficioso para que puedas empezar a abrirte a la experiencia de tener una emoción y no ser esa emoción, ¿no? Igual que tener un pensamiento, pero no ser ese pensamiento y colocarte en esa observación consciente de la que te hablo y de la que te hablo constantemente aquí en el podcast, ¿no? Y finalmente, el tercer punto fundamental, y este es uno que normalmente se deja a la mano de Dios, como aquel que dice, porque estamos en una sociedad como muy, muy orientada a la acción, al hacer, donde prevalece muchísimo este hemisferio izquierdo de la mente, ¿no? El de la razón, el de la lógica, el de la estrategia. Para mí hay una parte fundamental que es unir todo esto, porque no se trata de dejarlo de lado, sino se trata como de aunar fuerzas, ¿no? Unir toda esta parte más lógica, más estructurada, más racional, más del hemisferio izquierdo, con todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, que es lo que nos permite conectar con la creatividad, con la espiritualidad, con esa parte más esencial, esa dimensión más espiritual de nosotros mismos que también tenemos, ¿no? Desde mi perspectiva de trabajo, hablamos principalmente de 4 cuerpos: el físico, el mental, el emocional y el espiritual, en el que todos se intercomunican entre ellos, ¿no? De la misma forma que tenemos súper claro hoy en día ya, aunque, bueno, esto no siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora tenemos súper claro que todo lo que tiene que ver con el cuerpo emocional de alguna forma afecta a nuestro cuerpo físico. Pues pasa exactamente lo mismo con el resto de cuerpos, ¿no? Con el cuerpo mental, con el cuerpo espiritual y demás. Están todos relacionados entre ellos. Por lo tanto, un pilar fundamental de este retomar las riendas de la propia vida tiene que ser sí o sí ir más allá de este personaje que construimos, en el que estamos constantemente, para abrazar una dimensión más elevada, que no mejor, ojo, más elevada me refiero como más sutil, como más hacia adentro incluso, que, que nos lleva precisamente a este espacio de conexión profunda con una dimensión que no tiene nada que ver con el ego,
pero que tiene un pulso interno muy importante desde donde nacen, por ejemplo, las grandes certezas y las grandes intuiciones, ¿no? Y cuando ya tenemos estos 3 pilares fundamentales bien trabajados, entonces sí es el momento de empezar a construir nuestra vida. Y entonces sí es el momento de bajar todo esto a tierra, de generar una visión clara de hacia dónde quiero ir, con tareas, con mini objetivos, ¿no? Con pequeñas acciones que me ayuden a acercarme a todo ello. Pero si no hay esta estructura previa, si no trabajamos estas 3 cosas, ¿no? Este personaje que interpretamos, este entrenamiento en la mente para poder darnos cuenta de cómo opera desde lo automático para poder decidir conscientemente sobre ello y sobre todo la parte, ¿no? de la conexión con nuestra intuición, es muy probable que la vida que construyamos, como te decía antes, sea una vida que tenga más que ver con lo que los demás esperan de mí que con lo que yo quiero para mí y que tiene que ver con mi pulso interno y con mi coherencia interna y todo lo que va a implicar dinamizar esta vida que yo quiero para mí, que no siempre va a ser fácil, no te quiero engañar. Así que esto, como ves, para mí, desde mi punto de vista, es un trabajo mucho más complejo de lo que normalmente se vende por ahí, ¿no? Como que simplemente tienes que hacerte un mapa de visión y demás y ponerte 4 objetivos y listo, sino que es algo mucho más profundo, algo que no siempre es cómodo porque a veces hay nudos emocionales, a veces hay cuestiones que necesitan ser tratadas desde la incomodidad y está bien así y no pasa nada. Y es honestamente, por mi propia experiencia conmigo misma y siendo acompañante, ¿no? de otras personas, muchas veces nos ponemos trampas, nos hacemos trampas al solitario. eh, y buscamos, ¿no? Nuestra propia mente busca como distintos huecos por los que escapar para no tener que afrontar según qué cuestiones que, como te digo, resultan incómodas. Al final estamos programados para alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Así que la figura de un acompañante, de alguien que pueda caminar contigo este sendero, ¿no? es absolutamente fundamental. Y es en este punto en el que yo te tiendo mi mano y te propongo mi propia metodología en la que evidentemente trabajamos estos aspectos de los que te he estado hablando. Si sientes que estás en el punto de iniciar este camino, de retomar las riendas de tu vida, porque sientes que no puedes más, porque has probado de todo y como que te cuesta por tu propio pie adentrarte en este camino de transformación profunda, ya sabes dónde encontrarme. Será para mí un enorme placer acompañarte en este camino. Y si sientes que no estás en ese punto y que te gustaría iniciarte, ¿no? por tu cuenta, pues, como te decía, el primer punto que siento importante para ti, en el que tienes que poner foco, es sí o sí en el autoconocimiento, en quién soy, pero quién soy de verdad, no quién soy respecto a lo que se espera de mí, sino quién soy. Es más, a lo mejor me doy cuenta de que quién soy no acaba de satisfacerme, em, porque no estoy muy presente en mi vida, porque la expresión de quién yo soy está muy mediatizada, muy contaminada por la mirada del otro. Por lo tanto, en ese momento es cuando uno tiene que empezar a preguntarse quién quiero ser. Iniciar un profundo proceso de autoconocimiento honesto y sincero, de reconocimiento de los dones y talentos y de reconocimiento de las sombras. Y ahí, evidentemente, te voy a pedir que seas sincero y que esos dones que tú tienes no los rechaces. Fíjate que no te digo que no te recrees en tus zonas oscuras, sino que pongo el foco en que pongas en valor tus zonas de luz, porque esto es lo que normalmente nos cuesta, y de ahí que sea interesante que te dejes acompañar por alguien que te pueda acompañar en el camino. Eso es todo por hoy. Si conoces a alguien que le pueda servir este contenido, pues por favor no dudes en compartir. Yo vuelvo por aquí la próxima semana. Gracias como siempre por estar al otro lado y que tengas una semana genial. Nos vemos pronto. Chao.